Queridos amigos, gracias por acompañarme. Soy Osmar Cetino. Bienvenido a el podcast Semillas de Fe, donde nuestro objetivo es ayudarte a tener una mejor relación con tu Creador. Y en esta temporada especialmente estamos teniendo un proceso que tiene que ver con desarrollo personal. Estamos hablando de una nueva serie que se titula Enemigos del Crecimiento. Quiero animarte que si no has visto el episodio anterior, puedas revisarlo. Estoy más que seguro que vas a salir bendecido. Hoy, en el episodio 61, estaremos viendo el tema Nadie crece si no se conoce a sí mismo. Entienda eso, nadie crece si no se conoce a sí mismo. Hemos estado dialogando de la importancia de ser intencionales para crecer. A este punto creo que tenemos claro que si no somos conscientes de en qué áreas necesitamos crecimiento, nunca creceremos. Por ejemplo, en el episodio anterior, estuvimos hablando de los enemigos más comunes que te robarán el crecimiento. Si no has visto el episodio, te lo recomiendo. Hoy quiero decirte que necesitamos conocernos a nosotros mismos para poder crecer e incluso superar las expectativas que podemos tener de nosotros mismos. Hoy vamos a estar enfocados en eso y tengo un profundo y sincero deseo de animarte para que te pueda quedar plasmada la idea de que si no te conoces a ti mismo no vas a poder crecer. Nadie puede crecer si no es totalmente sincero a la hora de tratar consigo mismo. Como dije, conocerte a ti implica mucha honestidad. Conocer tus puntos fuertes, en qué cosas hay debilidades en ti. Tienes que ser consciente de en qué cosas eres bueno y en qué cosas no. Debes conocer qué cosas te son de interés y qué cosas no te interesan. Debemos ser capaces de evaluarnos no solo de los lugares de éxito en los que hemos estado en la vida, sino en el lugar en el que actualmente nos encontramos. Por ejemplo, yo no sé si usted ha conocido gente alguna vez que alardean mucho de su pasado, el puesto que tuvieron en una empresa, en un ministerio, lo bien que les fue, lo grandiosos que fueron. El problema es que para muchas de estas personas no están siendo honestos del todo, no están siendo conscientes que un día estuvieron en una posición, que un día fueron, pero que hoy no están siendo ni siquiera la sombra de lo que un día fueron. Muchos, al sentir que en la actualidad no están siendo productivos con sus vidas, tratan de aferrarse a algo que un día fue de importancia. El problema es que no se dan cuenta que se quedaron estancados en una experiencia, en una situación, y que el tiempo pasó. Incluso en algunos de los casos, las organizaciones a las que pertenecieron ya no existen. Las personas con las que se relacionaron en su momento, incluso algunos de ellos ya no viven. Entonces, ¿para qué seguir aferrados a ese recuerdo? Bueno, la respuesta es simple. Lo hacen porque en algún momento esa situación u organización les dio una razón de pertenencia, un sentido de pertenencia, los hizo sentir importantes, que aquella etapa fue importante, por lo tanto ellos también fueron importantes. Por eso buscan aferrarse a esos recuerdos como pedazos de tabla que los mantengan a flote en aquello que los hizo sentir importantes. El problema con eso, amigos, es que es poco realista, ya que es algo que no existe, algo que pasó y no puedes devolverte en el tiempo. Debes ser honesto del lugar donde estás parado hoy. El lugar donde estás hoy es diferente. Estás en un tiempo distinto que requiere nuevas herramientas para que te puedas desenvolver dentro del nuevo contexto en el que te encuentras ahora. Si no eres honesto del lugar donde te encuentras ahora, no podrás
trazar un curso hacia el que quieras dirigirte. Claro está que cada vez que la vida te ponga un nuevo reto frente a ti, debes tener sabiduría para saber si construyes sobre lo que ya sabes o si debes remover aquello que conoces y reemplazarlo por conocimiento nuevo que estás agregando a tu vida. Este conocimiento que ahora te va a ayudar a enfrentar el nuevo contexto en el que estás. Tenemos que ser claros que hay cierto conocimiento que nos fue útil, nos fue necesario por un tiempo, pero ahora es momento de aprender a hacer algo diferente con estrategias diferentes. Esto es clave, mis amados hermanos y amigos, para poder conseguir tracción sobre la carretera del crecimiento. Para que podamos crecer y desarrollarnos, debemos analizar a conciencia el lugar al que queremos ir y el lugar en donde estamos parados hoy. Quiero presentarte tres diferentes tipos de personas cuando se trata de tener dirección en la vida. Número uno, los que no saben lo que les gustaría hacer con su vida. La mayoría de las personas que están dentro de esta categoría son gente insegura, personas que carecen de un sentido de propósito. A veces incluso en la lectura, son personas que leen por leer. Si escuchan un podcast, escuchan cualquier tipo de podcast. No tienen un tema en específico que se vuelva su pasión, así que van de libro en libro, de experiencia en experiencia. Lo hacen porque no tienen una sensación de dirección. No saben para dónde van con sus vidas. Por eso es que apuntan hacia cualquier lado. No tienen un anhelo bien determinado y dirigido. Por eso es que no logran nada y no logran nada porque no están enfocados. Y como no tienen un sentido definido y no tienen un enfoque, por ende, son personas que no llegan a ningún lugar. El segundo tipo de personas cuando se trata de tener dirección en la vida son los que saben lo que quieren, pero no lo hacen. Estas personas son aquellas que experimentan la brecha del lugar donde están y el lugar a donde quieren llegar. Son conscientes de esa brecha, saben qué es lo que deben hacer, pero simplemente no quieren hacerlo. No quieren pagar el precio de prepararse, el precio de capacitarse. El problema con este tipo de personas es que son gente frustrada porque no están viendo el resultado que quieren ver manifiesto en sus vidas. Y todo por no dar la mía extra en pos de su crecimiento. Yo espero, querido oyente, que usted no sea de ese segundo grupo. El tercer grupo de personas cuando se trata de tener dirección en la vida son los que saben lo que quieren y lo hacen. Estas personas son las que se conocen a sí mismas. Saben qué es lo que quieren en la vida. Saben a dónde quieren llegar. Son gente que su preparación está enfocada en aquello que es su pasión. Por ejemplo, si su pasión es la pintura, leen todo buen libro relacionado con ese arte. Van a talleres que los van a capacitar en ese tema en particular. Son intencionales y por ende ven resultados más rápido que los otros dos tipos de personas anteriores que te he mencionado. Este tipo de persona son gente realizada con la que usted se va a encontrar en la vida. Es gente que aunque enfrentan dificultad, aún así le sonríen a la vida. Una de las razones por las que hay gente que encaja en el primer grupo, recuerda que hablamos de ellos, los que no saben qué es lo que quieren. Son así porque no sacan tiempo para conocerse a sí mismos. Así que, si ese es su caso, amado oyente, quiero pedirle que haga un espacio para analizarse, conocerse a usted mismo, para que usted pueda saber que la vida tiene un significado y que no debe de vivirla desperdiciando ese valioso regalo que Dios le ha dado. Así que grabe esto en su mente el día de hoy, por favor. Usted tiene que saber quién es para desarrollar su potencial, pero tiene que crecer para saber quién es. Entonces, la solución a este dilema es explorarse a sí mismo, es conocerse y posteriormente podrá usted desarrollar su potencial. La manera de comenzar es prestar atención a qué cosas
son las que le apasionan. Póngame atención, una vez más, se lo voy a repetir. La manera de iniciar es prestarle atención a qué cosas hacen que su corazón arda de pasión. En mi caso, como ministro, hay dos ocasiones que particularmente me hicieron notar mi pasión por el ministerio y allí me di cuenta que era aquello para lo que yo nací. La primera experiencia nació debido a que yo estudié una carrera técnica. Me tocó hacer algo a lo que en mi país le llamamos prácticas supervisadas. Es una especie de entrenamiento donde usted va a las empresas que le dan la oportunidad para tener la práctica en relación a la teoría que le han enseñado en el centro educativo. A mí me tocó trabajar en un ingenio, en un lugar donde se procesa la caña de azúcar, obviamente para hacer azúcar. Eh, Ahí se procesaba y luego se exportaba para el consumo de la población en general. Un día mientras trabajaba en mi práctica supervisada, allá por el año 99, año 2000, estábamos trabajando con uno de los ingenieros. Estábamos teniendo dificultad con una máquina específicamente. El ingeniero vio cierta frustración en mí cuando estábamos resolviendo aquel problema con la maquinaria. Pero en medio de la frustración surgió el espacio para un diálogo y me preguntó qué haría aquel fin de semana. Así que yo le comenté que iría a servir a un lugar. La verdad es que no recuerdo a qué lugar iba a ir a servir, solo recuerdo que iba a ir a servir. Él, después de escucharme, me dijo, podemos dialogar a la hora del almuerzo. Así que a la hora del almuerzo, mientras estábamos comiendo, él me hizo una pregunta. La pregunta que él me hizo, queridos amigos, simplemente me dejó helado. ¿Sabe cuál fue la pregunta que él me hizo? Me dijo, Osmar, ¿estás seguro que esto es lo que quieres hacer el resto de tu vida? La verdad que con seguridad le dije sí, pero lo cierto es que dentro de mí yo no sabía, no estaba seguro, pues mi deseo primordialmente había sido ser un periodista, pero terminé eligiendo una carrera técnica porque en mi país el ser periodista es una carrera demasiado peligrosa y que uno no puede tener un buen final. Así que me aconsejaron y opté por una profesión técnica. Así que después de escucharlo le dije, ay, ingeniero, la verdad es que no lo sé. Él sonrió y me dijo, debes hacer un espacio para conocerte. Debes dedicarte a aquello que te apasione. Deberías dedicarte a algo que estarías dispuesto a hacer aun si no te pagaran un salario. Además, me dijo él, ¿recuerdas que hace un rato allá cuando estábamos reparando la máquina estabas bastante frustrado? Bueno, pausé y le dije, sí, estaba bastante frustrado. Y él me dijo, bueno, es una situación normal, es normal frustrarse, me dijo, pero lo que me llama la atención es que tu rostro cambió cuando me hablaste de que irías a servir el fin de semana en el ministerio. Vi un brillo en tus ojos y veo que eso es algo que te apasiona. Me dijo, deberías pensar bien si esta carrera es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Quiero decirles, amigos, que aquel hombre dejó esa inquietud en mi corazón. Además, a ese momento, cuando yo tuve ese diálogo con él, ya había leído muchos libros relacionados al ministerio, relacionados al servicio a Dios, al servicio a su gente. Incluso había terminado el instituto bíblico. Y aquellos fines de semana, cuando se trataba de instituto bíblico, recuerdo que me la pasaba estudiando pues los temas am, y cursos o clases que tienen que ver con lo que uno estudia para el ministerio. Teología, hermenéutica, homilética, historia de la iglesia. Eran fines de semana que para mí eran apasionantes. Me tocaba compartir, de hecho, el salón con personas que eran mucho mayores a mí, hombres casados, incluso hombres que ya eran abuelos. Yo era el único jovencito en aquella generación estudiando para el ministerio. Así que en mi sector no había otro jovencito, solamente estaba yo, pero eso era algo que a mí me apasionaba. La segunda experiencia que me llevó a entender que el ministerio era mi pasión
Fue una ocasión en la que mi pastor me delegó un grupo de 12 personas, una célula en nuestra amada iglesia. Recuerdo que comencé a buscar formas de compartir la palabra del Señor, formas que fueran dinámicas. Allá por aquel tiempo era muy especial ver que habían películas cristianas al estilo Hollywood. Así que conseguí películas para compartir y así invitar a los vecinos. Pero el lugar donde nos reuníamos no tenía un televisor ni un VHS. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos VHS, esos cassettes que eran así de gruesos? Bueno, no tenían uno, así es que yo tenía un televisor, bueno, grande. Yo recuerdo que era como de 24 o de 32 pulgadas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos televisores que eran un cajonote así? Bueno, yo tenía uno de esos y no recuerdo si era de 24 o de 32. Lo único que recuerdo muy bien es que pesaba mucho, era una caja grande. Yo vivía como a unos 2 kilómetros de la casa donde nos reuníamos, así que yo me echaba al hombro aquella gran televisión. Yo pesaba como, yo creo que entre 140 y 150 libras en ese momento. Era un joven muy delgado, así que en aquel momento aquel gran televisor sobre mí me hacía ver como que estaba a punto de quebrarme. Lo especial recuerdo que fue un día donde terminamos de compartir la película con los vecinos y también con los miembros de nuestra célula. Recuerdo que habíamos tenido una especie de merienda, habíamos tenido un tiempo de oración. Así que después guardé la película, la puse en su estuche, guardé los cables, el VHS player, lo puse dentro de mi maleta, tomé la mochila, me la puse en el hombro y tomé aquel gran televisor y me lo subí también aquí en mis hombros. Me disponía a irme cuando una vecina me dijo, hijo, ¿le puedo decir algo? Sí, le dije. Ella puso su mano sobre mí y me dijo lo siguiente. Hijo, me dijo, me imagino en el cielo al Señor viéndolo con ese gran televisor en el hombro por amor a su obra. Me imagino a Dios muy alegre diciendo, este es uno de mis hijos amados en quien yo tengo contentamiento. Yo veo, me dijo, que usted lo hace con mucha pasión y alegría. Ese día, mis amigos, terminé de entender, era una realidad. No había nada en el mundo que me produjera mayor felicidad que servir al Señor y a su iglesia. Ahí supe que esto era aquello que deseaba hacer el resto de mi vida. Y quiero decirle que hasta el día de hoy, después de muchísimos años, han pasado 24, 25 años de aquella experiencia y esa pasión sigue encendida en mi corazón. Tanto así que los domingos, cuando me toca compartir en la iglesia que ministro por gracia y voluntad de Dios, me despierto a las 4 de la mañana. Es una emoción para mí saber que voy a ver a mis hermanos y que tengo el privilegio de compartirles la palabra del Señor. Soy el mesero ese día, soy el que sirvo la comida y tengo la oportunidad de llevar el alimento espiritual que Dios trae al corazón de su pueblo. Ahora, tengo que ser honesto, tuve trabajos hablando de profesión, de vocación, que no me gustaban, pero que tuve que hacerlos para poder ganar mi alimento. Trabajé aquí en Estados Unidos en una empacadora de carne, lo hice por 2 o 3 años. Si yo hubiese tenido pasión por ese trabajo, me habría quedado ahí. Pero yo ya había descubierto mi pasión muchos años atrás. Solo estaba esperando el momento en el que el Señor me llamara a tiempo completo al servicio de su obra. Fue hasta el año 2013 cuando el Señor me dijo, es el momento. Así que inicié, pero para eso estuve 15 años preparándome y aún sigo preparándome. Pero la clave para crecer y desarrollar tu potencial, querido amigo que me escuchas, es conocerte a ti mismo. Recuerde, por favor, todos hemos tenido un trabajo que no nos gusta, pero lo hicimos porque el trabajo dignifica al hombre y era una forma de llevar sustento al hogar. Pero, por favor, analiza las cosas que te apasionan. Por ahí es donde tienes que comenzar. Por ahí es donde puedes encontrar el propósito de tu vida. Aquí es donde se va a dar una dinámica muy linda y es que tu pasión te guiará a tu crecimiento y tu crecimiento va a reforzar y va a mejorar esa pasión.
Hará que tu pasión sea más significativa, te hará descubrir esa carrera, profesión, vocación a la que vas a dedicarte el resto de los días que te quedan sobre la faz de la tierra. Créeme, amigo, no hay nada más satisfactorio que eso, saber para qué viniste al mundo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo encuentro mi pasión? ¿Cómo encuentro mi propósito? El psicoterapeuta canadiense Nathaniel Branden dice, el primer paso hacia el cambio es la conciencia. El segundo paso es la aceptación. Así que si usted desea cambiar y crecer, debe conocerse, aceptarse por quien es antes de comenzar con el trabajo de construirse a sí mismo. No pierda más tiempo siendo quien usted no es. He visto lamentablemente a muchas personas queriendo ser quienes no son, tratando de desarrollar habilidades que no tienen. Conocí a un gran chef trabajando los fines de semana únicamente como chef, pero que trabajaba de lunes a viernes como constructor. Un hombre que todos los platillos que yo le pude probar eran extraordinarios. A este punto de la vida, él ya debería estar siendo el dueño de su propio restaurante, creando platillos deliciosos, pues lo que hace le queda riquísimo, pero no acepta el regalo que le dieron. Él quiere ser un constructor. Así que recuerde que el primer paso para triunfar en la vida es conocerse a usted mismo y aceptarse. Fue lo que yo tuve que hacer. Después de descubrir mi pasión, no quería aceptar que soy un pastor por todo lo malo que la gente dice y por todo lo malo que muchos pastores, entre comillas, han hecho. No me estaba aceptando aún después de saber que había nacido para esto. Así que usted no solamente debe conocerse, usted debe aceptarse y ser agradecido por los dones que Dios le dio. Créame, Dios le ha dado dones a usted. Quiero ir terminando el día de hoy, mis amigos. Así que hoy hemos charlado sobre nadie crece si no se conoce a sí mismo. Recuerde que usted tiene que saber quién es para desarrollar su potencial, pero tiene que crecer para tener mayor conciencia de quién usted es. Quizá ahora está trabajando en un lugar que no le gusta ir, no es feliz allí. Todos hemos pasado por allí. Pero quiero que sepa que su momento le va a llegar. Siga siendo intencional en su búsqueda. En el próximo episodio veremos varias preguntas que le ayudarán a encontrar aquello que le apasiona. Gracias por haberme acompañado el día de hoy en este episodio. Yo espero que usted haya sido bendecido. Si tiene alguna pregunta, escríbame a mi correo electrónico. Soy @osmarcetino.com. Soy @osmarcetino.com. Me encantaría leer tus correos electrónicos. Si tienes alguna duda, escríbeme o déjanos tus comentarios acá al pie de la publicación de este episodio. Gracias una vez más por acompañarme. Recuerda que el próximo episodio estaremos entrando a un tema muy lindo. Veremos preguntas que nos debemos elaborar para poder descubrir nuestra pasión. Tal vez usted dice, ¿cómo descubro que algo me apasiona? Bueno, hay algunas preguntas que nos vamos a plantear en el próximo episodio. Los próximos 2 episodios, de hecho, estaremos planteando preguntas que nos ayudarán a descubrir nuestra pasión. ¿Qué es lo que nos gustaría hacer el resto de la vida? Dios te bendiga. Este fue el podcast Semillas de Fe, episodio 61. Nadie crece si no se conoce a sí mismo. Gracias por acompañarme. Recuerde que la vida es hermosa. No la desperdicie en cosas que no valen la pena. Hasta pronto.